Creed en sus profetas. Miércoles 22 de mayo 2024. Daniel 10. Visión del hombre vestido de lino. En el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel, cuyo nombre era Beltsasar. La palabra era verídica y el conflicto grande. Comprendió la palabra y tuvo entendimiento de la visión. En aquellos días yo, Daniel, estaba de duelo durante 3 semanas. No comí manjares delicados, ni carne, ni vino entraron en mi boca, ni me ungí con aceite, hasta que se cumplieron 3 semanas. En el día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Tigris. Entonces alcé mis ojos y miré, y he aquí un hombre vestido de lino, cuyos lomos estaban ceñidos con oro de Ufaz. Su cuerpo era como crisólito y su rostro como el aspecto del relámpago. Sus ojos eran como antorchas de fuego y sus brazos y sus piernas como bronce bruñido. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Solo yo, Daniel, vi la visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo. Sin embargo, cayó sobre ellos gran temor y huyeron para esconderse. Yo pues quedé solo y vi esta gran visión. No quedaron fuerzas en mí, más bien mi vigor se convirtió en debilidad y no retuve mi fuerza. Luego oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí adormecido sobre mi rostro, con mi rostro en tierra. Revelación del conflicto celestial. Entonces he aquí una mano me tocó e hizo que temblando me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, hombre muy amado, presta atención a las palabras que te hablaré. Ponte de pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba conmigo, me puse de pie temblando y me dijo: Daniel, no temas, porque tus palabras han sido oídas desde el primer día en que dedicaste tu corazón a entender y a humillarte en presencia de tu Dios. Yo he venido a causa de tus palabras. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí que Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido pues para hacerte entender lo que ha de acontecer a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es aún para días. Mientras hablaba conmigo tales palabras, puse mi rostro en tierra y enmudecí. Pero he aquí que alguien semejante a un hijo del hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé. Dije a aquel que estaba delante de mí: Señor mío, junto con la visión me han sobrevenido dolores y no me han quedado fuerzas. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque desde ahora me faltan las fuerzas y no me ha quedado aliento. Entonces aquel que era semejante a un hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: Hombre muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y sé valiente. Mientras hablaba conmigo, recobré el vigor y dije: Hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y dijo: ¿Sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para combatir con el príncipe de Persia. Y cuando yo haya concluido, he aquí que viene el príncipe de Grecia. Pero te voy a declarar lo que está registrado en el libro de la verdad. Ninguno hay que me apoye contra estos, sino solo Miguel, el príncipe de ustedes. El deseado de todas las gentes. Capítulo 31. El Sermón del Monte. Después de explicar lo que constituye la verdadera felicidad y cómo puede obtenerse, Jesús definió el deber de sus discípulos como maestros elegidos por Dios para conducir a otros por la senda de justicia y vida eterna. Él sabía que ellos sufrirían a menudo desilusiones y desalientos y que encontrarían oposición decidida, que serían insultados y verían rechazado su testimonio. Bien sabía él que, en el cumplimiento de su misión, los hombres humildes que escuchaban tan atentamente sus palabras habrían de soportar calumnias, torturas, encarcelamiento y muerte, y prosiguió: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren, y dijeren de vosotros todo mal por mi causa mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El mundo ama el pecado y aborrece la justicia, y esta era la causa de su hostilidad hacia Jesús. Todos los que rechazan su amor infinito hallarán en el cristianismo un elemento perturbador. La luz de Cristo disipa las tinieblas que cubren sus pecados y les manifiesta la necesidad de una reforma, mientras los que se entregan a la influencia del Espíritu Santo empiezan a guerrear contra sí mismos. Los que se aferran al pecado combaten la verdad y a sus representantes.
Así se crea disensión y los seguidores de Cristo son acusados de perturbar a la gente. Pero es la comunión con Dios lo que les trae la enemistad del mundo. Ellos llevan el oprobio de Cristo, andan por la senda en que anduvieron los más nobles de la tierra. Deben pues arrostrar la persecución, no con tristeza sino con regocijo. Cada prueba de fuego es un agente que Dios usa para refinarlos. Cada una de ellas los prepara para su obra de colaboradores suyos. Cada conflicto tiene su lugar en la gran batalla por la justicia y aumentará el gozo de su triunfo final. Teniendo esto en vista, la prueba de su fe y paciencia será alegremente aceptada, más bien que temida y evitada. Ansiosos de cumplir su obligación para con el mundo y fijando su deseo en la aprobación de Dios, sus siervos han de cumplir cada deber sin tener en cuenta el temor o el favor de los hombres. Vosotros sois la sal de la tierra, dijo Jesús. No os apartéis del mundo a fin de escapar a la persecución. Habéis de morar entre los hombres para que el sabor del amor divino pueda ser como sal que preserve al mundo de la corrupción. Los corazones que responden a la influencia del Espíritu Santo son los conductos por medio de los cuales fluye la bendición de Dios. Si los que sirven a Dios fuesen quitados de la tierra y su espíritu se retirase de entre los hombres, este mundo quedaría en desolación y destrucción, como fruto del dominio de Satanás. Aunque los impíos no lo saben, deben aún las bendiciones de esta vida a la presencia en el mundo del pueblo de Dios, al cual desprecian y oprimen. Si los cristianos lo son de nombre solamente, son como la sal que ha perdido su sabor. No tienen influencia para el bien en el mundo, y por su falsa representación de Dios son peores que los incrédulos del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Los judíos pensaban limitar los beneficios de la salvación a su propia nación, pero Cristo les demostró que la salvación es como la luz del sol. Pertenece a todo el mundo. La religión de la Biblia no se ha de limitar a lo contenido entre las tapas de un libro, ni entre las paredes de una iglesia. No ha de ser sacada a luz ocasionalmente para nuestro beneficio, y luego guardarse de nuevo cuidadosamente. Ha de santificar la vida diaria, manifestarse en toda transacción comercial y en todas nuestras relaciones sociales. El verdadero carácter no se forma desde el exterior para revestirse uno con él, irradia desde adentro. Si queremos conducir a otros por la senda de la justicia, los principios de la justicia deben ser engastados en nuestro propio corazón. Nuestra profesión de fe puede proclamar la teoría de la religión, pero es nuestra piedad práctica la que pone de relieve la palabra de verdad. La vida consecuente, la santa conversación, la integridad inquebrantable, el espíritu activo y benévolo, el ejemplo piadoso, tales son los medios por los cuales la luz es comunicada al mundo. Jesús no se había espaciado en las especificaciones de la ley, pero no quería dejar que sus oyentes sacasen la conclusión de que había venido para poner de lado sus requerimientos. Sabía que había espías listos para valerse de toda palabra que pudiese ser torcida para servir su propósito. Conocía el prejuicio que existía en la mente de muchos de sus oyentes, y no dijo nada que pudiese perturbar su fe en la religión y las instituciones que les habían sido confiadas por medio de Moisés. Cristo mismo había dado la ley moral y la ceremonial. No había venido para destruir la confianza en sus propias instrucciones. A causa de su gran reverencia por la ley y los profetas, procuraba abrir una brecha en la muralla de los requerimientos tradicionales que rodeaban a los judíos. Mientras trataba de poner a un lado sus falsas interpretaciones de la ley, puso a sus discípulos en guardia contra la renuncia a las verdades vitales confiadas a los hebreos. Los fariseos se jactaban de su obediencia a la ley, pero conocían tan poco de sus principios por la práctica diaria que para ellos las palabras del Salvador eran como una herejía. Mientras él barría las inmundicias bajo las cuales la verdad había estado enterrada, los circunstantes pensaban que barría la verdad misma. Se murmuraban unos a otros que estaba despreciando la ley, pero él leyó sus pensamientos y les dijo: «No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir». Así refutó Jesús el cargo de los fariseos. Su misión en este mundo consistía en vindicar los sagrados derechos de aquella ley que ellos le acusaban de violar. Si la ley de Dios hubiese podido cambiarse o abrogarse, Cristo no habría necesitado sufrir las consecuencias de nuestra transgresión. Él vino para explicar la relación de la ley con el hombre e ilustrar sus preceptos por su propia vida de obediencia.